La lección que ha dejado el fin de semana a Morena y a López Obrador es que si bien Morena tiene el control del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sencillamente no lo tiene el Poder Judicial, al contrario, lo controla el PRIAN. Y por lo tanto, hasta que no haya un verdadero cambio en este poder y cuando menos limpien del prianismo a este poder, Obrador no puede renunciar al fuero constitucional. Porque, similar a lo que sucede en varios países, como por ejemplo en Brasil, el poder judicial, si está descontrolado e incluso si está en un plan de venganza, puede generar no solo inestabilidad política, sino incluso puede ser el lugar perfecto para organizar un golpe de Estado. Y por lo tanto, como diría Noroña, y bueno, vaya que ustedes saben que no es así mi cuate, pero tiene razón en que ahorita mismo quitarle el fuero a López Obrador es una acción temeraria, innecesaria y que incluso peca de ingenuidad. Porque, como lo estamos viendo, repito, en Puebla y con la ley de remuneraciones que la tumbaron, el Poder Judicial está en plan de desafiar al presidente de la República. Y es que vamos a recordar que en este fin de semana, bueno, pues enseñaron el calzón. Los ministros de la Corte y los magistrados electorales enseñaron el calzón. De entrada, debemos recordar que el viernes, en la Corte de Justicia de la Nación, se suspendió la llamada Ley de Remuneraciones, en donde se establece el tope salarial, en donde nadie, ningún otro funcionario, ni siquiera ellos, pueden ganar más de lo que gana el presidente. O sea, en este caso sería más de 100,000 pesos. Y de manera inopinada y violando la propia Constitución, porque en la Constitución dice esto, o sea, la Constitución en el artículo 124 dice, ningún funcionario puede ganar más que el presidente, tumban la ley de remuneración. Y bueno, López Obrador no se quedó callado y así le respondió a los ministros de la Corte. Al pueblo de México, y es un acto de deshonestidad. Esos que obtienen esos sueldos, no gente honesta, ni es sensible, ni son partidarios de verdad de la justicia. Sin embargo, si la ley queda congelada, usted no tendría manera de... pero nosotros, en el Poder Ejecutivo, en lo que a mí corresponde, estoy seguro, al Poder Legislativo, se va a respetar el que no se viole el artículo 127 de la Constitución. Es lamentable que se viole la Constitución. ¿Va a ir el presupuesto? No, porque al final de cuentas quien va a decidir va a ser el Poder Legislativo, que es el que aprueba el presupuesto. Entonces es una afrenta hacia usted, señor presidente, es una afrenta. No, yo creo que se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez. Deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, ¿para qué tienen a Juárez ahí? Usted Estaba molesto López Obrador, ¿no? Y bueno, fue duro contra los ministros, les dijo corrupto, deshonesto, y aparte le surgió que quitaran el cuadro de Juárez, que está a la mitad del pleno de la Suprema Corte. Porque como dice, finalmente Juárez decía que había que vivir en la justa medianía. Recordando que Juárez fue también presidente de la Corte y después de ahí pasó a la presidencia. Bueno, esto pasó el viernes, ¿no? Y casi de inmediato fue el primer golpe, y fue un golpe, ¿no? Obviamente. Ahora tiene que maniobrar López Obrador, Morena y los legisladores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, pero en particular Mario Delgado, para directamente el presupuesto bajarle los salarios. Pero aquí también puede venir otra controversia constitucional, o otros amparos, es la realidad. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué pasó el sábado? El sábado, o sea, ayer. Ahora, el Tribunal Electoral, otro cuerpo del Poder Judicial de la Federación, da el zarpazo y ratifica el triunfo de Marta Erika Alonso,
ratifica uno de los más grandes fraudes en la historia de México, el de Puebla. Y eso es mucho decir. Lo que pasó en Puebla es mucho peor de que lo que pasó en Coahuila en el 2017, mucho peor de lo que pasó en el Estado de México en 2017 también. O sea, es uno de los más grandes fraudes, sin lugar a dudas. Documentado, porque no solo fue asqueroso, sino que en esta época de las redes sociales, en esta época de donde todo el mundo tiene videos, en donde todo el mundo tiene fotos, todo el mundo puede compartir y se viraliza, conocimos todos el fraude electoral. Y salen los magistrados electorales y dan un golpe a la democracia. Avalan un fraude al inicio de la Cuarta Transformación. O sea, eso es lo que quiero ponerle, ¿no? Y lo avalan de manera que además el proyecto que estaban aprobando era un proyecto en donde se demostraba el gigantesco fraude electoral. Y los magistrados, en una increíblemente larga sesión, empezó como desde las 6, acabó como a las 12, donde lo que es cierto es que los que votaron en contra se tardaron horas y horas señalando por qué iban a votar en contra del proyecto, o sea, iban a avalar el fraude. Al final desestimaron todo esto y lo avalaron por diversas circunstancias, pero es increíble. Miguel Barbosa, ¿no? Finalmente señaló que hay que investigar la votación de los magistrados electorales porque, según él, y es muy claro, hubo presiones partidistas. Y también revela Miguel Barbosa que hubo, y ya hay ahorita en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una mayoría que responde al PRI y al PAN. Así lo señaló ayer el candidato perdedor, ahora sí de Puebla, Miguel Barbosa. Qué lamentable, que en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, se haya formado ya una mayoría de 4 magistrados, que incluye a su presidenta, que resuelve las cosas desde las presiones políticas que se ejercen sobre ellos, desde los acuerdos políticos que ellos realizan y desde muchas otras formas de seducción que reciben y que aceptan. Qué lamentable que la poca credibilidad que había sobre la justicia electoral en México hoy la hayan asesinado. ¿Quién la asesinó? 4 magistrados, una de ellas su presidenta. Y sí es cierto, o sea, ¿quién puede decir que no? Y ¿sabe lo peor, en serio? Es que el mero día de ayer, el magistrado que había redactado el proyecto para anular, reveló pruebas del fraude inéditas. Y sin duda, la más contundente es este video del interior de la bodega, no sé si lo han visto, en donde, de manera completamente irregular e ilegal, está abierta la bodega, llega a una camioneta, suben paquetes electorales en esta camioneta. Y así lo reveló el magistrado. Ahí está abriendo, o sea, en esta bodega que supuestamente está sellada por los partidos políticos y realmente no lo está. Cabe decir que en las actas que manda la autoridad aparece que entraron 4 funcionarios en ese día y en esa hora, y de las grabaciones que ahí se asientan tenemos del orden de 14 personas que entran en esos momentos a las bodegas de resguardo de la paquetería electoral. Asimismo, lo único que se señala en las actas es que es para hacer una diligencia de mejor proveer, y ahí ustedes podrán ver en el video cómo se acerca una camioneta y cómo empiezan a cargar paquetes, toda vez que es lo único que estaba ahí en esa bodega. Entran con la camioneta, atropellan uno que otro paquete ahí, y ahí empiezan a subir paquetes electorales. Y sale la camioneta. Pues a pesar de estas pruebas más que contundentes, bueno, entre un cúmulo de pruebas, porque fueron de todo tipo, violencia, muertos, paquetes desaparecidos, acuérdense de cómo encontraron la mapachera en este famoso hotel, etcétera, 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 los magistrados avalaron el fraude. Y entonces, ¿cuál es la lección? Al final, la lección es que la Cuarta Transformación va en marcha, pero tampoco es inmediata.
La cuarta transformación está caminando, pero hay resistencias. Todavía estamos y tenemos, ahorita los mexicanos, padecemos parte del viejo régimen, por así decirlo, ¿no? Es natural, digo, o sea, lleva una semana López Obrador y pues las cosas no son mágicas, es un proceso. En ocasiones es rápido, en ocasiones es lento. Y en ocasiones, repito, hay resistencias y en el Poder Judicial se está anidando la resistencia. Yo hice un video hace unos días en donde señalé que en el Poder Judicial, en el Banco de México y otros órganos autónomos, ahí se iba a refugiar la derecha. Y es cierto, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahí el PRI y el PAN se están refugiando en el tercer poder, el Poder Judicial. Y es muy claro, la Suprema Corte tumba la ley de austeridad y ahora el Tribunal Electoral avala el fraude en Puebla. Entonces, ese poder, bueno, sí, ahí va a haber un proceso en que hay un cambio, no es inmediato, pero bueno, por ejemplo, ya se va a nombrar a la nueva ministra de corte morenista, también van a cambiar algunos magistrados electorales seguramente, pero es un proceso. Pero lo cierto es que mientras dure este proceso, no se puede ser ingenuo para pensar de que desde el Poder Judicial no van a intentar algo más. Y es que, ahora sí, ustedes saben que Noroña no soy fan de Noroña. Nunca he sido, y Noroña tampoco es mi fan. Pero lo cierto es que debo reconocer que desde que él entró en la Cámara de Diputados, ha insistido en que se debe de permanecer el fuero al presidente, porque desde el Poder Judicial puede venir algunos ataques duros, incluso un golpe de Estado y una institución, como ha sucedido en otras partes del mundo. Y aquí tiene razón Noroña, necesitamos el fuero para que protejan a Obrador en lo que se termina el proceso de la cuarta transformación. Y cuando es el Poder Judicial, no es que sea promorenista, no, que sea verdaderamente independiente y que desde ahí no salgan, sin embargo, ataques contra López Obrador como ahorita lo estamos viendo. Así lo ha dicho varias veces Noroña. Y considero un error grave retirarle el fuero al presidente de la República. En Brasil, la diputada Dilma Rousseff, teniendo fuero, fue destituida con un falso delito de corrupción. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass le fue inventado un delito de corrupción y le fue retirado el fuero y está en la cárcel. El propio compañero presidente electo López Obrador sufrió en carne propia un desafuero y fue gracias al fuero que logró mantenerse en la carrera presidencial de 2006. Y termino. El fideicomiso que se hizo para ayudar a los damnificados del sismo fue usado perversamente por el órgano electoral diciendo que había un elemento de corrupción del propio compañero presidente electo López Obrador. Por todas estas razones, me parece temerario e irresponsable el retiro del fuero al presidente de la República, ya que a nosotros no se nos podrá retirar, pues no se nos puede aplicar una ley de manera retroactiva y ya tomamos protesta con fuero constitucional. Por estas razones, le solicito al diputado Pablo Gómez que retire su iniciativa. Tiene razón. Ahorita como están las cosas, es temerario e irresponsable. Y además, tampoco es una urgencia, ¿no? Esa es la realidad. Obrador puede tener fuero y no va a pasar nada, o puede quitarse el fuero y no va a pasar nada. Él ya ha dicho que se va a someter a la revocación del mandato. Bueno, ahí está. Entonces, y sabemos que Obrador no va a cometer algún delito, un crimen, ¿no? Que finalmente le necesite usar el fuero para protegerse. No es un deschamps. Entonces, sin embargo, aquí, como diría el clásico dicho, nadie sabe para quién trabaja. No sea, sin embargo, que por esta urgencia innecesaria de que Obrador se quite el fuero para demostrar a mexicanos de que él no le tema nada, pero cierto es que sí le debe temer a algo, al Poder Judicial, de entonces se ponga en el blanco de los jueces, de la Suprema Corte, de magistrados electorales, del INE, del Banco de México, de la CNDH, etcétera, en donde digan, bueno, ¿saben qué? Ya no tiene fuero. Entonces podemos crear un expediente, armarle algo y meterlo, pues, cuando menos en problemas legales, que haya ingobernabilidad, ¿no? Y esa es la verdad, es que así es. Y en lo que, repito, no se limpia el Poder Judicial, eventualmente se va a limpiar, ¿no? Esa es una realidad. Pero no va a ser inmediato tampoco. Necesita Obrador el fuero. Así que, ojalá Morena, Mario Delgado, Ricardo Monreal y el propio Andrés Manuel tengan claro que la mayoría de los mexicanos estamos a favor de que se quede con el fuero porque hay amenazas
contra la cuarta transformación. Está apenas arrancando el gobierno. Todavía hay muchos intereses poderosos que quieren sabotearlo. Entonces, en lo que se consolida el gobierno de López Obrador, en lo que ya finalmente se establece bien, se necesita fuero. Necesita Obrador fuero. Tal los demás no, diputados y senadores, gobernadores, quítenselos, está bien. Pero mientras podría haber un transitorio, por ejemplo, en donde diga que cuando menos en los próximos 3 años podría el presidente tener fuero constitucional. Porque en eso, en serio, ya lo vemos en Puebla y lo estamos viendo con la ley de remuneraciones. La derecha no es fácil, no es cómoda, es implacable. Y cualquier cosita la utiliza y puede generar problemas al gobierno de López Obrador. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Te recuerdo que ya está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta. Será un espléndido regalo de Navidad e incluso también obviamente un recuerdo histórico. Si compras ahorita como promoción de Navidad, te regalo un imán de López Obrador para tu refrigerador. Y también te recuerdo que ya está disponible la nueva playera del Chapucero. Esta de Me Canso Ganso, sin duda la playera más vendida desde que estoy vendiendo playeras. Esto y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección de la tienda, la dirección web, y también en la descripción de este video te dejo el enlace. Mandamos a todo Estados Unidos y también a México, más bien a México y a todo Estados Unidos, y puedes pagar con tarjeta y también en efectivo en el Oxxo o en el 7-Eleven.